como ya le comentábamos en el resumen, que la presidenta Sheinbaum inaugura una nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas y destaca un aumento en la recaudación. También la modernización aduanera que permite que los ingresos por este concepto aumentaran 25% del 2024 al 2025, al pasar de 1 billón a 1.250.000.000.000 de pesos. Vamos a platicar con el licenciado Rafael Fernando Marín Mollinedo, quien es titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Licenciado Marín Mollinedo, muchas gracias y buen día. Buenos días, aquí a tus órdenes, Oscar Mario. Es un gusto saludarte. Gracias. Oiga, licenciado, dígame, ¿cuál es la importancia de esta? Yo quisiera, porque siempre nos preguntan del auditorio, cuando tenemos la oportunidad de hablar con usted, ¿cuántas aduanas hay en México? Hay 50 aduanas. Órale. En el norte y en el sur y en el oeste y en el oeste, ¿no? Sí, en la frontera, en los puertos, y hay aduanas interiores también, como Toluca, Fantaco, el aeropuerto de la Ciudad de México, en Querétaro, en Guanajuato, en Monterrey. Hay varias, hay aduanas interiores y aduanas marítimas. Oye, ¿cuál es la más importante y dónde han llevado los trabajos que para usted como director le representan, pues, lo más importante estratégicamente hablando? Bueno, la más importante de las aduanas, la que más recauda y la que más operaciones al día lleva a cabo, es la aduana de Nuevo Laredo. Por eso precisamente se construyó las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas ahí en Nuevo Laredo, porque es donde más, es un punto logístico muy importante del país. De ahí tenemos también en importancia la aduana de Manzanillo, la aduana de Veracruz, la de Lázaro Cárdenas. Son aduanas muy importantes. Ya, ¿y cuál es en este momento su prioridad o la gran asignatura pendiente que tiene, licenciado? Bueno, ahorita la prioridad que tenemos y el encargo de la presidenta es replicar el incremento en la recaudación que tuvimos este año, ¿no? Que incrementamos, fueron 246,000 y pico de millones de pesos que se incrementó la recaudación con respecto al año pasado. Entonces, la meta que nos puso la presidenta, pues, es darle esa misma cantidad, alrededor de 250,000 millones de pesos de incremento en la recaudación, porque pues eso va a ayudar para todos sus proyectos del presupuesto, ¿no? Pero dígame, con el TEMEC y los aranceles bajos, ¿cómo se recauda? ¿Qué significa recaudar tanto? ¿Cuánto se aplica, etcétera? Bueno, sí, lo que pasa es que pues, desde que llegamos, yo llegué el 16 de febrero, pues empezamos a apretar, ¿no? Había mucha evasión. Nos encargamos primero de, una de las primeras acciones fue ir a hacer una inspección aquí a la aduana de Pantaco, que la tenemos aquí en la Ciudad de México, y pues el día que llegamos, nada más decomisamos 300 millones de pesos en mercancías que no estaban pagando correctamente sus impuestos. Y pues nos abocamos a poner mayor vigilancia en las aduanas, así poco a poco. Y luego, pues, otro gran golpe que dimos, pues, fue el decomiso del barco que se agarró en Tampico, ¿no? Que también estaban introduciendo ahí los barcos con combustibles, pero no pagaban el IEP, porque lo declaraban como aditivo para aceite combustible, no como gasolina o diésel, que era lo que traían esos buques. Y entonces, pues, buscándole por todos lados, pues hemos estado apretando. Se había abusado de algunos esquemas de fomento para la industria, como son los recintos fiscalizados estratégicos, los IMEX, que se llaman, que es la industria mexicana de exportación. Pues muchos
contenedores y mercancías venían, pues los recintos, cuando tú introduces la mercancía en la aduana a través de un recinto, pues no pagan el impuesto en la aduana, sino que al entrar al recinto, supuestamente, bueno, se les daba esa facilidad para que conforme lo fueran sacando, las mercancías fueran pagando el impuesto. Pero pues realmente ahí se perdían, ¿no? Las mercancías y no lograban pagar el impuesto. Lo mismo pasaba con el programa IME, que es el apoyo a la industria maquiladoras, a las fábricas que traen las materias primas para transformar. Entonces, cuando salen del país y como exportación, pues se hace un corte y pues esas mercancías no pagan el impuesto, ¿no? Desde que entran, porque vienen para transformación. Entonces ahí Oiga, estuvieron abusando de esos esquemas y pues venían artículos ya de uso final en ese esquema y venían como materias primas y pues eso estaban evadiendo totalmente el impuesto. Entonces nos abocamos pues a vigilar más todos estos esquemas y pues eso nos ha ayudado a incrementar la recaudación. licenciado, le preguntan de Veracruz que los bienes que se importan de Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio, si todos pagan un solo impuesto y de cuánto es. Bueno, mire, todo lo que es Tratado de Libre Comercio, pues no paga impuestos, porque estamos en un tratado, ¿no? Y si pagan es mínimo, no tengo las, ¿cómo se llama? Las tablas, ¿no? Pero realmente todo lo que viene de Temec, pues sí, pues tienen un estímulo, lo mismo que nosotros exportamos a través del Temec, pues no nos cobran impuestos. Entonces, ¿de dónde viene tanta recaudación? Pues viene de los combustibles, se importa mucho combustible. Esos no entran en el Temec. No, gasolina y diésel, esos tienen que pagar el IEPS, y que pues es un impuesto muy, muy importante. Petróleos Mexicanos también importa combustible. También pues todo lo que viene de China, ¿no? Vienen muchos, últimamente han estado entrando vehículos, y la mercancía que llega, las cadenas comerciales, que pues importan muchos de sus artículos que venden, los traen de China, las grandes cadenas, pues esas nos colaboran con mucho. Últimamente también las autopartes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas autopartes que vienen, todo eso, artículos eléctricos y electrónicos, pues todo eso contribuye con una buena parte para la recaudación. Oiga, licenciado, estoy tratando de juntar 2 o 3 comentarios, pero yo creo que es muy importante esto que le están cuestionando. Dice, en el caso de los autos chinos, donde tenemos, esto viene de Tijuana, donde tenemos entendido, les implantan un impuesto del 50%. Vamos a poner un automóvil que llegaba a México con un valor de 500,000 pesos, ¿qué impuesto pagaba antes y qué impuesto paga ahora? Es que antes pagaban muy, muy bajo impuesto, pagaban como el 15 o 20% de impuestos, y ahora van a tener que pagar el 45%. Pero sobre el valor total. Sí. Lo que pasa es que todos esos vehículos chinos, por ejemplo, en China costaban más que aquí en México. Usted iba a China a comprar un carro de estos y le costaba 700,000 pesos, y aquí en México 500,000, porque traían ahí un subsidio de parte de China, y pues invadían el mercado. Entonces pues eso le ha generado mucha competencia desleal a las mismas armadoras en México. En México tenemos muchas armadoras que pues se les bajaron sus ventas, precisamente por todo esta competencia. Entonces pues para equilibrar un poco ahí los precios, pues se les aplicó ahí pero esto, bueno, ya no depende de nosotros, eso depende de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Ingresos, que son los que diseñan los impuestos y los montos que se cobran, ¿no?
Nosotros nomás lo Entonces, a ver, cobramos. licenciado Mojinedo, porque para que quede claro ante el auditorio, vamos a suponer lo que usted dice, un carro de 500,000 pesos que llegaba de China, pagaba 20% de impuesto. Se Sí. aumenta 50% más. Esto quiere decir 50% sobre el 20% de impuesto que se pagaba, o 50%, que es un 30%, o 50% sobre el precio total del automóvil, que es muy diferente. Así es, precio, el 50% de a como llega, o sea, todos los artículos que entran a México deben traer una factura de exportación, y sobre ese valor de exportación declarado es que se le aplica el arancel. Antes se les aplicaba un 20%, ahora se les aplica el 45, 50%. O sea, un carro que valía 500,000 pesos y se le aplicaba el 20%, eran 100,000 de impuestos. Ahorita son 250,000 pesos de impuesto. Sí, va Caray. a pagar ahora, va a costar 650, ¿no? 750, sí. 650, porque pues ya tenía un 20, o sea, nomás se le sube un 30, ¿no? Ándele. Oiga, ¿y no ha habido reclamo de las distribuidoras que venden autos chinos? Pues no, pues sí, de una u otra forma, pues ellos se sienten afectados, pero la verdad que pues sí era una competencia desleal que estaban llevando a cabo con esos vehículos. Entonces ahora pues ya hay que nivelar más el mercado. Oiga, Aún así todavía están baratos, pues, ¿no? ¿O no? híjole, no Con sé. respecto a Pues los vehículos que se fabrican en México y los importados de Europa y de Estados Unidos. pues sí, no sé. ¿A los europeos no se les aplica ese impuesto? No, ellos siguen con los mismos impuestos que tenían. Sí. Solo a los chinos. Sí. Ya. Oiga, licenciado, y siempre que tengo el gusto de platicar con usted, y se la voy a repetir porque la vez pasada que tuve el gusto de hacerlo, le dicen, licenciado Mojinedo, ya le hemos por favor suplicado que cuando llegamos de viaje, sobre todo de los muy largos y cansados, no nos hagan pasar por las máquinas de rayos X si ya pasaron las maletas antes de que salieran en el carrusel. Usted ha dicho, no, bueno, es que antes las pasamos por, o sea, son 2 veces la máquina esta de rayos X, y la verdad es que sí es molesto, ¿no, licenciado? Sobre todo cuando uno viene en un viaje muy largo. A ver, ahora haz fila y tienes que meter hasta tu bolso de mano por estas máquinas que solo hay una o dos y a veces no sirve más que una, entonces son unas filas enormes, pues para volver a revisar lo que ya vieron. ¿Usted no puede ayudar a que esto se quite? Mire, pues sí, hemos tenido muchas quejas y estamos buscando la forma de cómo agilizar eso. Precisamente ahora para el Mundial tenemos que buscar el método de cómo generar las menores molestias por este tipo. Lo que pasa es que también hay que reconocer, viene la gente y trae demasiadas mercancías importadas, y lo que se les pide pues es que enseñen las facturas, y porque la franquicia nada más para venir pues son de $500, ya se amplió. Oiga, que es absurdo también, ya deben de cambiarla, ¿no? No, pues era de 300, ya la subimos ahora que llegamos nosotros aquí, la subimos a $500. Bueno. Entonces, si tú traes $500 no pagas impuesto. De ahí en adelante. Pues sí, pero son dos pares de zapatitos o algo así, ¿no? Pues sí, pero pues es que si no, ¿cómo? Pues hay que pagarlo. En todos lados sí tiene uno que pagar los impuestos, desgraciadamente. O sea, no hay que ser más conscientes en ese sentido, creo yo también, con una disculpa al auditorio, pero si traes tu ropa o cualquier cosa, pues no se te, ¿cómo se llama? No se te anda fiscalizando, cosas de uso personal, pero ya cuando traen demasiado es cuando lo detecta la máquina, y por eso es que les piden otra inspección, ¿me entiendes?
Bueno, pues ahí le dicen que si se echa la mano o nos echa la mano. ¿Eh? Sí, sí, Oiga, pero mire, sí sí. estamos buscando un método, la verdad que digo, tampoco es un contrabando grande que traen ahí, pero digo, es cosa de buscar un justo medio para que la gente no sufra tanto en el cruce ahí cuando vienen del extranjero, ¿no? Tienes razón que pues sí se molestan, pero pues hay gente que trae más de lo que se debe ser, pues, ¿no? O sea, tú dices traes un par de zapatos o 2 pares de zapatos, está bien, pero si traes 5 y traes 3 bolsas y cosas de esas caras, pues sí, claro que te detectan ahí y pues te hacen, o que pagues el impuesto, ¿no? Del excedente de la franquicia. Bueno, esto llega de Oaxaca. Licenciado Mollinedo, suba la franquicia a $1,500. Ah, ok. Bueno, pues lo vamos a analizar, sí. Bueno, Sí, oiga, siempre me da mucho gusto saludarlo. igualmente estamos aquí a la orden, Órale. y cuando gusten. Órale, muchas gracias. Gracias, licenciado Mollinedo. Hasta luego, bye. Bye.